Ese aire cálido, las altas temperaturas que nos llevan a buscar la manera de refrescarnos. ¿De qué manera? Bueno, pues buscamos ríos, lagos, cuerpos de agua. Y esto se convierte en una alerta por parte de las autoridades. Es el tema que tiene en vivo mi compañero Reinaldo de Fernández. Prevención, Reinaldo, en todo momento es lo que piden las autoridades. Así es, prevención y seguridad. Buenos días, amigos televidentes, Mari. Así es, específicamente ayer las autoridades estuvieron haciendo una rueda de prensa en donde comentan que hay que tener bastante seguridad ahora que llega el verano y con él las altas temperaturas, y si vamos a lagos, ríos o hacer diferentes tipos de actividades, es necesario utilizar protección como el chaleco salvavidas, ya que ellos están alarmados porque tan solo en el año 2023, de acuerdo a lo que dice el Departamento de Salud Pública, 537 víctimas por muertes de ahogamientos tan solo en el estado californiano. Es por eso que ellos quieren que las personas que vayan a vacacionar no manejen botes de manera alcoholizada, tengan su licencia para manejarlo y además utilicen en todo momento el chaleco salvavidas. Esto es lo que nos dice Wendy Aguilar, portavoz del Departamento de Bomberos de la ciudad de Sacramento. Escuchemos. Muchas veces lo que vemos es que la persona lleva el chaleco salvavidas y lo abraza y dice que esto le va a salvar. Si se cae al agua, esto rápidamente se puede zafar de la persona y entonces es donde la persona se puede meter en serios problemas porque cae en el agua, tal vez la corriente está bastante fuerte o el agua está bastante fría y esto puede causar serios problemas y queremos evitar eso. Queremos que las familias disfruten en compañía de la familia, que salgan a los ríos y que disfruten, pero que siempre recuerden llevar el chaleco salvavidas. Disfrutar en familia es la regla principal. Sin embargo, Mari, también es muy importante utilizar protección. Sin embargo, más adelante les voy a estar hablando un poco más de esto. También les voy a mostrar un testimonio de una persona, de un ciudadano, dirías tú un trabajador esencial, que me comentó que pues específicamente estaba saliendo con su familia y casi se ahoga por no usar protección. ¿Qué opina de esto? Muchas veces pensamos que no es necesario. Yo sé nadar, no pasa nada. Sin embargo, también hay que entender, Reinaldo, que nuestras aguas pues tienen en ese fondo, no solo corrientes, sino también muchos escombros, basura, que se pueden convertir en una trampa para el mejor nadador. Así es, Maribel. Además, también tenemos que entender que a veces está desbalanceado y que podemos estar caminando ahorita por una parte y de repente caer en una especie de hueco. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Pero más adelante les cuento. Y aquí, por supuesto, que te estaremos esperando. Gracias por ese primer reporte. Mientras tanto, vamos a pasar a más